Triunfazo del Atlético de Madrid, que el otro día venció 2-1 al Barcelona en condición de visitante y se quedó con el liderato del fútbol español con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, que ayer ganó su partido ante el Sevilla, y con 3 puntos de ventaja ante su rival del otro día, ante el Barcelona, con un partido menos, hay que decirlo. Y el Atlético de Madrid, que la verdad que confirma a veces que esas buenas sensaciones que viene transmitiendo el equipo en las últimas semanas, un equipo por ahí más competitivo, con ese 4-4-2 por el cual está apostando Simeone, y con 12 triunfos, con 12 triunfos de manera consecutiva entre todas las competencias, entre Copa del Rey, entre la Liga y entre la Champions. Y por eso la verdad que el Atlético de Madrid en las últimas semanas o en los últimos 2 meses, la verdad que ha mejorado, y este triunfo termina siendo una confirmación de esa mejora, me parece que bastante clara, del equipo. Así que en este video vamos a analizar todo lo que dejó el partido del otro día. Lo vamos a analizar, lo vamos a desmenuzar como lo venimos haciendo en los últimos videos. ¿Qué hizo el Atlético de Madrid para ganar el partido? ¿Qué hizo mal el Barcelona para perder el partido? Porque ya adelanto que creo que Barcelona hizo un muy buen partido, pero por cosas del fútbol terminó perdiendo el encuentro. Vamos a hablar de las figuras del partido, el caso de Pedri, el caso de Paul, el caso de Oblak, el caso de Lenglet y algún caso más en particular. Así que, como digo, vamos a analizar todo lo que dejó el partido. Así que ahora sí, arrancamos. ¿Cómo no ganó el Barcelona el otro día? Y por ahí es un poco difícil de explicar, o todo lo contrario, tiene una explicación bastante sencilla y bastante fácil de decir: que esto es fútbol. Que estos partidos en los que un equipo genera, tiene ocasiones, llega constantemente, hace figura al arquero rival, pero no aprovecha esas situaciones, mientras que el equipo rival tiene poquitas situaciones, tiene 2 o 3 llegadas de peligro, pero tiene una alta eficacia de cara al arco, se termina llevando el partido. ¿Cuántas veces vimos este tipo de partido? 1.000.000 de veces. Y bueno, es lo que venía pasando el otro día en este partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y un triunfo que, como decía en la previa, como decía, perdón, en el inicio del video, confirma esas buenas sensaciones que viene transmitiendo el Atlético de Madrid, con ese 4-4-2 por el cual está apostando Simeone, con las inclusiones de Lenglet, de Javi Galán, la salida de Coque del 11, la inclusión de Pablo Barrios junto a De Paul, con Juliano Simeone en el costado derecho, con Gallagher en la izquierda y obviamente adelante con Griezmann y Julián Álvarez. Y un Atlético de Madrid que, más allá de que se haya visto una mejora, creo que lo anímico, por supuesto, con estos 12 triunfos consecutivos, también va a ir cada vez en aumento. Y creo que el equipo cada vez se lo siente, se lo nota con mucha más confianza, porque además creo que volvemos a ver ese Atlético de Madrid competitivo, que sabe sufrir, que si tiene que tirarse atrás lo hace sin ningún prejuicio, y la verdad que lo termina haciendo bien. Es un partido, o es un equipo que el otro día, por ejemplo, algo que sí hay que destacarle, más allá de que por ahí no haya hecho un partido brillante, no haya hecho un partido espectacular, no sea por el partido más, sí va a ser muy recordado por los hinchas del Atlético, porque es un triunfo realmente muy, pero muy valioso e importante. Pero no es un partido por ahí de demasiado brillo del Atlético. Pero lo que sí hay que reconocerle es que fue un equipo que supo sufrir, que supo aguantar el partido, que cuando el Barcelona tuvo esas ocasiones, cuando le generó peligro, que fue en casi todo el partido, el equipo de Simeone supo aguantarlo. Tuvo, me parece que en Oblak, una de las grandes figuras del partido, una muy buena versión del Lenglet, que creo que es uno de sus mejores partidos en el último tiempo. Y la verdad que vimos un equipo competitivo, un equipo aguerrido, que peleó el partido, que por momentos no se terminó de defender tan bien, pero como digo y recalco esto, supo aguantar el partido, supo sufrir. Como se suele decir, en el fútbol hay pasajes, o hay partidos, o hay momentos, hay contextos en los que un equipo tiene que estar preparado para sufrir. Y este Atlético de Madrid el otro día, repito, sin hacer un partido brillante, sin hacer un partido espectacular, sin hacer un partido extremadamente vistoso, la verdad que hay que reconocerle el valor de que pudo aguantar el partido. Que además hay que también decir, que para poner un poco en contexto, que empezó poniendo el partido, que después lo terminó dando vuelta en el segundo tiempo, y obviamente eso también me parece que realza o le da más valor a el triunfo que consiguió el otro día el colchonero. Pero ahora vamos a hablar después de algunas imágenes más en detalle de lo que fue el partido. Pero por parte del Barcelona, creo que
a ver, no, la verdad que hizo un muy buen partido Barcelona. El que lo haya visto me parece que, que se va a dar cuenta que la verdad que creo que hizo un muy buen partido. Que es cierto que el equipo de Flick viene con algunas dudas, por ahí alguna cuestión en el funcionamiento, no particularmente el otro día. Viene con algunos resultados negativos, sobre todo en Liga. De las últimas 7 fechas solamente ganó una y perdió 4 partidos. Cuando hace 2 meses, después de ese triunfo ante el Real Madrid en el Bernabéu, veíamos un equipo que parecía que se llevaba todo puesto, que parecía que se iba obviamente que esto es muy temprano de decir, o en su momento era muy temprano, pero parecía o daba la sensación de que iba a ser el claro ganador de esta liga española, porque la verdad que arrasaba, tenía un funcionamiento espectacular, niveles de Lewandowski, de Rafinha, de Casado, de Pedri, Koundé en un nivel extraordinario, pero en las últimas semanas o en los últimos partidos hemos visto cómo el equipo ha bajado. Creo que también la lesión de Lamine Yamal o la ausencia de él en varios partidos, incluso el otro día no estuvo por lesión, creo que también el equipo lo termina sintiendo. Es el jugador, el jugador diferente, más allá de los goles de Lewandowski, más allá del extraordinario nivel de Rafinha, de caso de Pedri. Creo que Lamine Yamal sin dudas que es el jugador distinto que tiene este Barcelona y lo termina extrañando, quieran o no. Y además creo que también una cuestión física, la propuesta de Flick depende también mucho, o sí tiene mucho también que ver con el aspecto físico de los jugadores, y creo que también requiere un gran desgaste, no solo mental, sino físico. Creo que el equipo eso también lo está sintiendo. Además no es un plantel tan largo en cuanto a cantidad de variantes que tiene Flick a mano, porque si bien tiene algunos jugadores que pueden darle una mano, después si vos los pones no están a la misma altura que los ya sabidos titulares. Entonces ahí el equipo también se termina por momentos termina rebajando un poco su nivel, producto de esa poca rotación que por momentos le falta de Barcelona, porque como digo, no es un plantel tan extenso y con una gran cantidad de variantes. Pero bueno, para hacer un rápido, para empezar a ver algunas imágenes del partido, como digo, creo que si este partido se juega 10 veces, yo creo que el Barcelona gana 7, empatan 2 y el Atlético de Madrid gana 1. Bueno, ¿qué pasó? El otro día ganó esa única vez. Esto es un juego que se suele hacer. Esa única vez, bueno, la terminó ganando el otro día el Atlético de Madrid, y eso es lo que cuenta, porque es lo que pasó, es la realidad y es así. Pero para ya meterme con algunas imágenes del partido que antes comentaba, después vamos a hablar de qué hizo mal el Barcelona, que obviamente si muchos vieron el partido sabrán que le costó mucho o tuvo muchos problemas en la finalización, que le costó mucho encontrar el gol, porque peligro generó, tuvo llegadas, hizo black figura y demás. Eso lo hará que lo hizo bien. Lo que le falló es el tema de la definición. Y vamos a hablar, por supuesto, de cómo lo ganó el Atlético de Madrid, que después vamos a ver las estadísticas y bueno, terminan hablando, por supuesto, que de una alta eficacia que tuvo el equipo de Simeone. Y también, bueno, vamos a empezar hablando de una, para mí, de las figuras del partido, o incluso, pese a la derrota de su equipo, me parece que el partido de Pedri tranquilamente se lo puede poner como la gran figura del partido, porque la verdad que el partido del Canario fue realmente excelso. Vamos a empezar con esta primera imagen a los 2 minutos, porque vamos a ver la posición en la cual se movió constantemente Rodri en el partido, sobre todo en el primer tiempo. Después vamos a ver que en el complemento tuvo más movilidad, tuvo un poquito más de... Siempre tiene movilidad, pero quiero decir que se movió por distintos sectores del campo, pero en el primer tiempo siempre recibiendo en ese sector. El Barcelona que el otro día fue ese 4-3-3 que viene siendo. Sí, es cierto que con Fermín López en lugar de Rafinha, y con Rafinha en lugar de Lamine Yamal, y que, bueno, Fermín no es un extremo, obviamente es un jugador que juega más por dentro, que tiene más llegada y demás, pero que bueno, en esa teoría fue un 4-3-3, pero vamos con esta posición de Pedri, que constantemente recibió o trató de recibirlo, y lo hizo en gran parte del primer tiempo en ese sector, en esa posición de interior izquierdo, en ese triángulo
junto a Balde y junto al mencionado Fermín López, como constantemente recibió en ese sector. Esta es una jugada, como digo, en la que él termina recibiendo, termina abriendo para Fermín López el centro, una pelota que creo que termina siendo no, es un centro de Fermín que justamente va a la cabeza de Rafinha, un Rafinha que no tuvo, que me parece que hizo un buen partido desde los movimientos, desde las ganas, desde el carácter, desde el siempre pedir la pelota, de ser lo que es el capitán del equipo, pero que por ahí no tuvo tan fino en la definición. Esta es una de ellas, un cabezazo que también era un poco incómodo, hay que decirlo, no vamos a ser malos, pero un cabezazo que no le pudo dar de lleno, pero bueno, es una jugada que me sirve, como digo, para mostrar cómo fue Pedri el que movió los hilos del equipo, cómo fue el que activó por afuera, el que encontró pases por adentro, el que recibió entre líneas, el que puso ese último pase o esa asistencia que después obviamente no termina contabilizando por nuestro gol y demás, pero como Pedri fue, ¿no?, el que organizó el juego del Barcelona el otro día. Después, esta es otra, bueno, este es el 4-4-2 que utilizó y que antes comentaba el Atlético Madrid. Lo vemos con Llorente, Jiménez, Lenglet y Javi Galán. Simeone, De Paul, Barrios, Galar, Griezmann y Julián. Se ve bien clarito el sistema que viene utilizando Simeone para su equipo. Después, esta es otra acción que quería mostrar, como Pedri otra vez termina recibiendo en ese sector. Después vamos a ver que ese lugar de ese 4-4-2, antes lo veíamos, era quien lo ocupaba De Paul, y De Paul, por algún tema de que saltaba la presión por ahí sobre uno de los centrales o sobre algún otro futbolista, descuidaba esa posición, y Pedri de manera muy inteligente terminaba aprovechando ese lugar para ganarle la espalda y por supuesto para que el Barcelona pudiera progresar mucho más por dentro, para que tuviera mucho volumen de juego interno, que podemos ver que en el primer tiempo, antes del gol de Barcelona, antes del gol de Pedri, como el equipo se le empezó a complicar un poquito más, al Barcelona me refiero, como se le empezó a complicar un poquito más encontrar a Pedri o algún otro futbolista entre líneas, producto de una buena, de una mejora del Atlético de Madrid durante el primer tiempo. Como digo, esta acción en la que termina recibiendo Pedri por parte de Íñigo Martínez, después una conducción de Pedri que se va bien por adentro, y una jugada en la que creo que la termina sacando Lenglet, y bueno, después la pelota atrás, el pase creo que si no mal veo es de Gavi, y bueno, después el remate de Rafinha que lo termina tapando Conor Gallagher antes de la estirada de Oblak. Como digo, vamos a ver, ¿no? 4 minutos y ya 2 llegadas con cierto peligro que tuvo el Barcelona, con Pedri como conductor y con un Rafinha como finalizador. Después, bueno, el 4-3-3 que antes mencionaba del Barcelona, con Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde, Casado, Pedri, Gavi como interiores, Fermín, Rafinha y Lewandowski, es decir, ¿no?, obviamente con algunas matices, ¿no?, con Koundé que por momentos termina siendo una especie de tercer central, y Balde es el que termina agarrando más altura, porque además teniendo a Fermín López del otro lado, Balde es quien le da un poquito más de profundidad al Barcelona en ese sector. Después obviamente con Koundé, que también obviamente que juega un poquito más por dentro para hacer ese 2 contra 2 junto a Rafinha. Después esta es otra acción, otro pase que termina recibiendo Pedri, como siempre, en ese sector del campo, y con un De Paul que vemos como desesperadamente, que es el jugador que está más cerca de Pedri, que está cerca del árbitro, como desesperadamente quiere interceptar el pase y no lo va a terminar haciendo. Después un muy buen pase de Pedri hacia Rafinha otra vez, una sociedad que utilizó mucho el otro día de Barcelona, ¿no?, esa de Pedri rápidamente buscando, ¿no?, a Rafinha para que le ganara la espalda a Javi Galán. Como digo, esta es otra acción que me sirve de ejemplo para destacar lo importante que fue Pedri en el partido. Después otra acción de Pedri en esta acción en particular, recibiendo un poquito más en otro sector del campo, un poquito más, ya tirado un poquito más a la derecha, casi en una especie, en una zona de un doble 5 junto a Casado, y un pase largo, filtrado, para que otra vez lo busca Rafinha y para que le gane ese duelo a Javi Galán. Esto lo vamos a ver mucho, como digo, Pedri jugando entre líneas, recibiendo en el sector, pero también vimos mucho esto, ¿no?, como Pedri por ahí se retrasaba un poquito para oficiar de lanzador. Esta es una acción en la que después creo que el Lenglet es quien termina cruzando a Rafinha, en una acción en la que no termina en nada.
Después, esta es otra acción. Antes veíamos Íñigo Martínez encontrando a Pedri. Acá vamos a ver cómo Pau Cubarsí es quien termina ubicando a Pedri y nuevamente en ese sector del campo. Vemos cómo De Paul termina descuidando su posición porque era por ahí momentos quien saltaba la presión sobre Íñigo Martínez. Entonces era Pedri quien aprovechaba ese espacio que dejaba el argentino. Como digo, otra imagen de Pedri recibiendo ahí, también muy cerquita al árbitro, ¿no? Esos espacios vacíos que se suele decir en el fútbol, que se encuentran bien cerquita del árbitro. Creo que, si no recuerdo mal, creo que el Papu Gómez en alguna entrevista dijo que siempre trataba de referenciarse con el árbitro, porque obviamente el árbitro siempre está libre. Entonces, la verdad que es creo que era el Papu Gómez el que lo había hecho en alguna entrevista cuando jugaba en la Atalanta. Y demás. Después esto, lo que antes comentaba, como al Barcelona por momentos, si bien tuvo unos 15 minutos muy buenos, después creo que tuvo hasta el minuto 30, hasta que fue gol de Pedri, tuvo minutos en los que tuvo la pelota, en los que tuvo obviamente que la posición, dominó el terreno, tuvo el control de la pelota y demás, pero el Atlético le empezó a tapar muy bien el juego interno, le empezó a tapar muy bien ese pase que estaba encontrando a espaldas de De Paul, que estaba encontrando por momentos a Rafinha un poquito más liberado, al propio Pedri y demás. Vemos como el Atlético de Madrid se empezó a compactar, un equipo realmente muy corto, jugadores separados en muy pocos metros. Vemos como entre Jiménez y Lenglet y Griezmann y Julián hay muy pocos metros de distancia, como digo, con el objetivo de tapar ese juego interno del Barcelona, y lo que hacía, por supuesto, que es liberarle las bandas. Vemos como Koundé y Balde están en unas zonas más interiores, pero no tan profundos, y sí, el caso de Fermín López y Rafinha. El Barcelona que en esos minutos tuvo mucho, ¿no? Centro de Rafinha al segundo palo, algún centro de Balde, como que le costó mucho en esos momentos, como digo, en esos 15 minutos, entre el minuto 15 más o menos y el minuto 30 hasta el gol de Pedri, le costó tener juego interno, y por ahí terminó abusando mucho de centros de Rafinha al segundo palo y demás, centros de Balde como te comentaba y demás. Después esta es otra acción, bueno, esta es la acción, perdón, del gol de Pedri, como termina recibiendo primero en ese sector tras un pase de Balde, y después lo que hace Pedri para justamente romper esa barrera que le está poniendo el Atlético por adentro, como Pedri con una conducción fabulosa termina rompiendo esas dos líneas o tres líneas del Atlético de Madrid. Vemos cómo arranca, ¿no? Esa conducción, va por dentro y después ese giro de Gavi para dejar knockout o fuera de acción a Josema Jiménez. Después la devolución de Gavi y la gran definición de Pedri, un golazo del Barcelona, más que no hay que descubrir nada. Y el valor de Pedri, ¿no? Que la verdad que hizo un partido bárbaro, como digo, pese a la derrota, me parece que fue sin dudas el mejor jugador del partido, el que más lo intentó, el que se puso el equipo al hombro, el que organizó, el que filtró, el que llegó al área, el que convirtió este golazo, el que rompió líneas con alguna conducción, el que si se tuvo que tirar atrás para hacer o oficiar de lanzador, mejor dicho, lo terminó haciendo. La verdad que el partido de Pedri, la verdad que me pareció espectacular, que es uno de los mejores partidos, creo que de la carrera de Pedri, insisto, pese a la derrota de Barcelona, la verdad que el partido del ex hombre de Las Palmas fue fantástico, y bueno, este gol termina siendo, me parece que un premio personal para él, porque la verdad que, como digo, un partido bárbaro que hizo. Bueno, después otra imagen, vemos cómo termina él mismo conduciendo, rompiendo líneas con esa conducción por adentro. La devolución de Gavi un poco, no sé si fue tan buscada, pues un taco medio particular, pero bueno, obviamente que termina valiendo como asistencia, y el gol del 1-0. Después esto que buscó mucho el Atlético de Madrid en el primer tiempo, que le costó muchísimo, es más, en las estadísticas del primer tiempo no se contabilizó ningún remate del Atlético de Madrid, ninguno, ni siquiera el arco, ni siquiera, perdón, fuera del arco, no tuvo remates, y esto es lo poco que intentó con Lenglet o con alguno de los centrales, también Josema Jiménez. En este caso Lenglet buscando la pelota larga, la pelota diagonal, buscando a la espalda de Balde para que pique Simeone, y después esto también, ¿no? En este caso Jiménez
también con esa diagonal, con ese pase en diagonal, buscando en este caso la espalda de Koundé para encontrarlo a Gallagher. Es lo poquito que intentó el Atlético de Madrid en el primer tiempo. La verdad que casi lo único que intentó. Después hizo al final del primer tiempo, tuvo esta que fue la más clara, que no, ni siquiera fue una ocasión, pero fue el acercamiento más claro que tuvo el equipo Simeone en el primer tiempo. Una salida, una muy buena salida, en este caso de Barrios, que gira muy bien, creo que sobre Gavi. La verdad que lo va a terminar encontrando a Griezmann. Griezmann que abre rápidamente para Javi Galán. Después esta buena sociedad que tuvo por momentos, o que intentó el Atlético de Madrid con Javi Galán y con Conor Gallagher. Una jugada en la que después termina con ese 2 contra 1 del propio Galán con el futbolista inglés. El centro después de Javi Galán. Y un centro que era para Julián, pero que lo termina rechazando Íñigo Martínez. Como digo, es una acción en la que no termina nada. No es una ocasión de peligro, no es un remate al arco, pero fue el acercamiento más peligroso que tuvo el Atlético de Madrid en el primer tiempo, y por eso lo quería poner, porque para también resaltar esto que antes comentaba, como al Atlético la verdad que el primer tiempo le costó muchísimo. No solamente defender, porque tuvo algunos problemas, más allá de esos buenos minutos que tuvo anulando el juego interno de su rival, también tuvo algunos desajustes en defensa, y como digo, en ataque la verdad que le costó muchísimo llegar con peligro al área de Iñaki Peña. Después vamos al segundo tiempo, que esta es una pérdida del Atlético de Madrid en su propio campo, una recuperación de Rafinha, y vamos a ver cómo Pedri termina otra vez, ¿no? Con ese simple toque lo termina habilitando al propio Fermín López. Después una acción en la que Fermín López termina rematando y termina siendo atajado por Oblak. Una de las tantas atajadas que tuvo Oblak en el partido, y una de las tantas ocasiones que tuvo el Barcelona en el segundo tiempo y que no terminó aprovechando, como antes comentaba en el inicio. ¿Por qué perdió el Barcelona? Bueno, mucho tiene que ver con esto, con esa falta de puntería, esa falta de definición y demás. Después esta es otra acción, esta es una jugada en la que vemos como el Atlético de Madrid también, las veces que intentó atacar, lo hizo con muy poca gente. Vemos como Gallagher es una conducción larga en la que él arranca de afuera hacia adentro, una conducción, como digo, que se va centralizando, pero como vemos como está realmente solo, cubierto por 4 jugadores de Barcelona. Es cierto que tenía por ahí el pase hacia Julián Simeone a espaldas de Balde, que obviamente nunca lo vio, que era un pase difícil, pero como el Atlético de Madrid atacó con poca gente, fue una galopada, como quieran decirle, de Gallagher solo, y es una pelota que va a terminar perdiendo el futbolista inglés, y una recuperación que después vamos a ver, como antes comentaba, esto, ¿no? De Pedri oficiando de lanzador, una pelota larga a espaldas, en este caso del propio Lenglet, y un Rafinha que le gana primero la espalda al francés y también le gana obviamente que la posición a Javi Galán, y una acción en la que termina con esto, ¿no? El remate de Rafinha picando la pelota, y la acción que termina con la pelota en el travesaño. Otra de las acciones o de las más claras que tuvo el Barcelona el otro día. Otras con Pedri y con Rafinha como protagonistas. Pues esta es la acción del 1-1. Vamos a ver que el Atlético de Madrid hizo 2 goles. 2 goles de contraataque. 2 contraataques muy bien manejados, hay que decirlo. Esta es una pelota en la que vamos a ver cómo De Paul es quien va a terminar haciendo el gol. Pero vemos cómo es importante en la construcción de la jugada. Como Griezmann lo termina encontrando De Paul. Después De Paul, que rápidamente en un pequeño giro termina habilitando o tirando esa pelota larga para que corra Julián, aprovechando que Koundé, que ahí lo verán, el que está un poquito más arriba, el jugador de Barcelona, lanudo, ya lo reconocerán, como quedó muy alto, porque justamente había pasado el ataque y quedó muy alto en el campo, y como el Barcelona quedó con Íñigo Martínez y con Balde como únicos defensores para defender. Sabemos que el Barcelona también es un equipo que suele tirar la línea defensiva muy pero muy alta, y obviamente eso también por momentos termina siendo un riesgo sumamente o representa un riesgo muy pero muy grande. Bueno, como digo, esta es la pelota larga de Paul a Julián. Después el centro de Julián, y vamos a ver cómo Casado la termina despejando con un taco, creo que involuntariamente, pero bueno, termina siendo un error, un pif de Casado. Y después, bueno, el remate de Rodrigo de Paul, que termina abriendo muy bien el pie y la termina poniendo al segundo palo. Un muy buen gol de Paul, como digo, que fue
gran protagonista de la jugada, no solo porque la terminó, sino por cómo la arrancó. Vamos a ver que después también De Paul participó en la jugada del segundo gol, por eso antes, como decía en el inicio, una de las figuras del partido, De Paul, que la verdad que tuvo un segundo tiempo bárbaro. Después esta es otra acción, ya después del 1-1, en la que, esto hay que decirlo, después del 1-1 parecía que el Atlético de Madrid podía o se animaba un poquito más. No, encontró el gol y otra vez, ¿no? En ese sector, otra vez se puso o siguió con la misma idea, con la misma tónica de partido de defender, de replegarse, de líneas juntas y demás. Ya en esta acción vemos cómo había entrado Molina y cómo el Atlético de Madrid empezó a armar esa línea de 5 con Molina de tercer central y con Llorente y Carrillo. Después vamos a ver que Simeone los termina cambiando, pero como ya empezó a armar esa línea 5, después esta es otra acción, otra vez de Pedri como lanzador, activando nuevamente a Rafinha, como digo, una de las grandes sociedades del partido. Y después, bueno, esta acción en la que es un 2 contra, ese famoso 2 contra 2 que suele hacer el Barcelona, con Rafinha y Koundé ante el volante y lateral rival. Y es una jugada en la que termina en el centro de Rafinha y con un Lewandowski que no pudo empujar la pelota, una acción también muy pero muy clara que tuvo el equipo de Flick en el segundo tiempo. Después, esto, bueno, antes lo que comentaba antes, ese 5-3-2 del Atlético de Madrid. Y perdonen que me hidrato un poquito. Ese 5-3-2 ya con la entrada del Lenormand. También ya había entrado Witsel ante esa, creo que una molestia que sufrió Joséma Jiménez. Molina, que había entrado primero como tercer central, después ya como en su posición original de carrilero. Después ese De Paul, Coque, que también había entrado. Barrios y adelante quedaron Julián y Sorloth, el noruego que también ya había entrado por Griezmann. Como digo, ese 5-3-2 que puso Simeone después del 1-1 para aguantar mejor o para tener más gente defendiendo. Después esta es otra acción en la que es una pelota de Rafinha al segundo palo, buscando la espalda de Molina y buscándolo a Ferran Torres. Una acción en la que creo que había que trazar líneas. Creo que es una acción en la que fue, no sé, al final no recuerdo bien si fue la jugada bien que no termina en gol, por eso no fue revisada, pero después habría que ver si trazando líneas si estaba adelantado. A mí me da la sensación que está adelantado el hombro de Ferran Torres, creo que bastante claro, pero bueno, por ahí la perspectiva no ayuda o engaña un poquito, mejor dicho. Y esta es una acción en la que insólitamente Lewandowski termina errando el gol, le termina pifiando esa pelota. Vemos como está en el área chica. Bueno, increíble que Lewandowski erre una de estas. Lewandowski, que la verdad que no tuvo un gran partido, tuvo poco protagonismo en el juego. Y de cara al arco no tuvo tampoco el mejor partido, tuvo muchas pifias, la que veíamos antes, esta y demás. Como digo, después una acción en la que si terminaba en gol, obviamente que se iba a revisar. Este es el segundo remate que tuvo el Atlético de Madrid en el partido, después del gol de Paul, que es una mala salida de Casado, que no tuvo un gran partido. Es un chico que a mí esta temporada la verdad que me está gustando mucho, que me parece que es una de las grandes irrupciones o una de las grandes apariciones del fútbol europeo esta temporada, pero que particularmente el otro día no tuvo un buen partido. Esta es una mala salida de él, una recuperación de Barrios y vamos a ver después una muy buena jugada de Julián, como con un simple amago o engaño lo termina dejando sentado a Casado y después lo termina habilitando a Pablo Barrios, y una acción en la que va a terminar con una muy buena atajada con el pie de Iñaki Peña. Como digo, este fue el segundo remate al arco que tuvo el Atlético de Madrid en el partido, o el segundo o el tercero, creo que es el segundo igualmente, pero producto de una pérdida en salida del Barcelona. Después otra acción, Pedri, como digo, partido espectacular del número 8, y este pase de volea espectacular, otra vez hacia Rafinha buscando la espalda del Lenglet y ganándole la posición, en este caso otra vez a Javi Galán, y es una acción en la que va a tener con un remate del brasileño y otra tajada de Oblak. Como digo, el Barcelona ya hemos visto varias, tuvo muchas situaciones en el segundo tiempo, tuvo mucho peligro, generó mucho peligro, tuvo la verdad que incontadas situaciones de gol, después lo vamos a ver en las estadísticas finales. Después esta es otra acción, minuto 87 casi ya, un pase de Dani Olmo que también ya había entrado, creo que por Gavi, si no recuerdo mal, que le filtra esa pelota nuevamente a Pedri, y es una acción en la que otra vez
termina la acción con una jugada o con una tajada, perdón, de Jan Oblak, como me decía al inicio, una de las finales del partido, y creo que no se entiende tampoco o no se puede explicar el resultado sin la presencia del arquero esloveno y su gran partido. Y después esta ya la última acción del partido, como vimos el Barcelona tuvo muchas ocasiones e incluso hubo alguna que no puse o alguna acción en la que no fue por un tiro al arco, pero que sí fue un acercamiento real o de peligro real que tuvo el Barcelona. Por eso no puse todas, pero puse la gran mayoría y vimos claramente cómo el equipo de Flick tuvo incontadas situaciones para ganar el partido. Y después, bueno, ya minuto 95, habían agregado 6, lo va a terminar perdiendo, va a terminar perdiendo el partido. Es una recuperación, creo que del Lenglet que como decía en la previa, como decía al inicio, perdón, la tengo con la previa. Hizo un buen partido, la verdad que es de los mejores partidos que le he visto al Lenglet en el último tiempo. La verdad que muy buen partido francés. Es una recuperación del Lenglet y una acción en la que Julián Álvarez, que dicho sea paso, no hizo un partido tampoco excelso, producto de la postura que tuvo el Atlético, pero en las pocas acciones en las que intervino, me parece que hizo un buen partido, que tuvo buenos gestos, tuvo buenos pases, participó en la jugada de los 2 goles. La verdad que un partido, como digo, no es brillante de partido, no estoy diciendo que haya sido un partido espectacular, pero sí un partido creo que más que correcto de Julián. Como digo, esta es la pelota de Julián hacia De Paul y vamos a ver después la construcción de la jugada. De Paul que se va tirando un poquito más para banda. Y vamos a ver cómo Molina rápidamente ya se dispone a picar para ganarle ese duelo de velocistas a Balde. Hay que decir que Balde obviamente que estaba cansado por todo el desgaste del partido, jugó los 95 minutos y Molina estaba fresquito, había entrado hace 20 minutos y obviamente que le termina ganando la posición. También ya había entrado Eric García, que vemos ahí que el jugador que después lo va a encimar un poquito a De Paul, que había entrado por Casado, y vemos como Molina después tras el pase de De Paul, como digo, De Paul participó, hizo el 1-0 y tuvo una muy buena participación en el segundo gol, una en las finales del partido. Como De Paul le termina filtrando ese pase a Molina para que le gane esa posición a Balde. Como digo, lógico que Molina le haya ganado porque estaba más fresco. Después el centro de Molina, un centro que no lo pudo ni despejar Cubarsí, que creo que la pelota le pasa por las piernas. Tampoco a Rafinha, que desesperadamente bajó para defender. Y bueno, la acción que termina con el remate de primera de Sorloth de zurda para marcar lo que fue el 2-1 final. Como digo, la última acción del partido. Vemos ahí el contador, los minutos. Casi 96 minutos. La última acción del partido. Pues creo que Barcelona tuvo algún centro en la última. Pero bueno, lo termina ganando prácticamente en la última. Lo termina, ganando prácticamente en la última acción del partido el Atlético de Madrid. Después ya como antes comentaba, las estéticas finales del partido. Con un Barcelona que hizo de todo para ganar el partido. 19 remates, 7 al arco. No está contabilizado acá el remate de Rafinha. O sea que fueron 7 remates al arco más el travesaño de Rafinha. Y vamos a ver cómo el Atlético de Madrid tuvo 5 remates, 4 al arco, todos en el segundo tiempo. Y vamos a ver en ese mapita que observan abajo, como uno de los remates fue uno del Lenglet, que ni me acuerdo, un remate que no sé por qué se lo contabilizan, pero que es que encima se lo contabilizan como un remate al arco, porque ahí vemos donde dice resultado, dice parada, o sea que es un remate al arco que le contaron, pero no recuerdo un remate del Lenglet, que ni siquiera creo que fue remate, fue un despeje. Pero bueno, que lo contaron como remate. Después otra de Julián Álvarez, que creo que es un remate desviado. Y después los 2 goles, el de Paul y el de Sorloth. Y la otra que comentaba de Pablo Barrios. En definitiva, el Atlético de Madrid tuvo 3 llegadas de peligro. Los 2 goles y la que le tapa Peña a Pablo Barrios. Después no tuvo más. Y fue con lo que ganó. Como digo, alta eficacia tuvo. La verdad que un partido de mucha puntería Atlético de Madrid. Como digo, tuvo 3, metió 2 y ganó el partido. Y vamos a ver cómo el mapita del Barcelona tuvo incontadas situaciones, muchas dentro del área, que esto también por ahí sorprende un poquito. Como digo, por ahí el Atlético, si bien defendió con mucha gente, por ahí no defendió tan bien, pero bueno, la verdad que el partido de Barcelona mereció algo más.
si vieron el partido, lo sabrán. Viendo algunas de estas imágenes que les mostré, viendo las estadísticas y demás, bueno, me parece que queda claro que el Barcelona hizo méritos para ganar el partido, no solamente para empatarlo, sino creo que para ganarlo, pero bueno, se terminó llevando finalmente o se quedó con las manos vacías. Así que bueno, este ha sido mi análisis, esta cosa que estamos haciendo en los últimos videos de desmenuzar el partido. Así que bueno, como antes comentaba, creo que Pedri, pese a la derrota, fue la figura del partido. Oblak, Lenglet, De Paul, por ahí de los puntos más altos del Atlético de Madrid. Así que hasta aquí el video. Como siempre les digo, obviamente los leo en comentarios con lo que les haya dejado el partido, qué piensan del momento del Barcelona, qué piensan del momento del Atlético y demás. Todo lo que me quieran decir en comentarios, por supuesto que es muy pero muy bienvenido. Como también siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que le den like al video si es que les gustó, activen la campanita, me sigan en el resto de mis redes sociales y bueno, ya saben todo lo demás. Así que hasta aquí el video, me despido, soy Matías Tejeda y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video.